Muy buenas tardes. El grupo de trabajo está conformado por los siguientes integrantes: Aida Gutiérrez, Elber Griego, Luis Carlos Suárez y quien les habla, Mónica María Cardona. Vamos a hablarles de la contextualización y abordaje de los métodos de investigación cualitativa. Primero, la fenomenología hermenéutica trascendental husserliana. Es un método de investigación cualitativa basado en la descripción rigurosa de la experiencia vivida, cuya meta es captar la esencia de los fenómenos desde la perspectiva de la conciencia, superando los prejuicios y teorías previas mediante la técnica del epogé. Contextualización del método. La fenomenología trascendental creada por Edmund Husserl busca conocer cómo se constituyen los significados y el mundo en la conciencia del sujeto, diferenciando entre el yo empírico y el yo trascendental. Tenemos unas técnicas fundamentales: la epogé, que hace referencia a las creencias sobre la realidad; la noesis, sobre las vivencias subjetivas; y la noema, que es los sentidos objetivos. El proceso metodológico implica los siguientes pasos. Primero, suspensión o epogé. El investigador deja a un lado sus experiencias y conocimientos previos para atender únicamente lo dado en la conciencia. La segunda es la reducción fenomenológica. Se analizan cómo los fenómenos se constituyen en la conciencia y se busca lo esencial, evitando interpretaciones externas. La tercera es la variación eidética, que es la capacidad de percibir o imaginar imágenes mentales claras y vividas mediante ejercicios imaginativos. Aquí se identifica lo esencial del fenómeno. Y la cuarta es la corroboración intersubjetiva, que consiste en que los resultados se contrastan con la comunidad investigadora. Abordaje en la práctica investigativa. El método husserliano orienta a los investigadores a, primero, profundizar en la vivencia subjetiva, sin invadir con prejuicios o teorías externas. Segundo, usar la variación eidética, que es la capacidad de percibir o pensar en imágenes mentales claras y vividas. Tercero, validar los hallazgos mediante discusiones intersubjetivas con otros especialistas, lo que produce que se logre una objetividad fenomenológica. Este abordaje es aplicable a diversos campos de las ciencias humanas, como la psicología, educación, enfermería y filosofía, donde la comprensión profunda de la experiencia vivida es esencial. Ahora les voy a hablar de la fenomenología hermenéutica gadameriana. Es un método cualitativo orientado a la interpretación de experiencias humanas, partiendo del diálogo entre el intérprete y el texto, asumiendo comprensión como un proceso histórico abierto y dinámico donde participan activamente en la construcción del conocimiento. La contextualización del método gadameriano. La hermenéutica filosófica gadameriana se fundamenta en la comprensión del ser humano a través de la experiencia del investigador, reconociendo sus propios prejuicios y expectativas, confrontándolas con el contexto del fenómeno y permitiéndoles que el sentido emerja en el proceso del diálogo y de la escucha. En la investigación cualitativa, el método gadameriano implica los siguientes pasos: recolección de datos a través de entrevistas en profundidad, observación participante o análisis documental, siempre en busca de discursos vivos y contextuales. Interpretación hermenéutica, relacionando las unidades del sentido de su contexto histórico y social, así como con el marco teórico. Presentación de resultados como reflexiones abiertas, evitando soluciones y manteniendo una actitud de interpretación. El método rechaza las nociones de la verdad, proponiendo interpretaciones provisionales que busquen una mayor proximidad al sentido vivido en un círculo constante de acercamiento y revisión. Abordaje metodológico.
El método gadameriano tiene como características, primero, la participación activa del investigador, quien hace parte de la interpretación. Segundo, valoración de los prejuicios y horizontes del intérprete, lo que implica que haya una comprensión como historicidad efectiva y no simplemente subjetiva. Tercero, el desarrollo de una escucha atenta frente al fenómeno, lo que permite que afloren los sentidos latentes y se evita la precipitación interpretativa. Cuarto, la síntesis analítica, porque se enfatiza en la comprensión profunda y flexible del significado. Este enfoque es ampliamente aplicado en áreas como la pedagogía, la psicología y la salud, donde la interpretación de la experiencia individual y colectiva es fundamental. Como tercer método, lo que es la fenología hermenéutica de Max van Manen. Este método cualitativo combina la descripción y la interpretación para estudiar la experiencia vivida de las personas, con el énfasis que se manifiesta en los significados en la práctica cotidiana. Este enfoque está orientado a capturar la esencia del fenómeno a través de la praxis reflexiva y escrita, donde articula experiencia, lenguaje y significado. En cuanto a la contextualización, Van Manen define como una ciencia humana enfocada a la experiencia vivida, donde la diferencia de la ciencia natural, dado que su objeto de estudio es la dimensión existencial y práctica del ser humano. Su metodología implica recoger relatos personales, principalmente a través de entrevistas conversacionales, y observar de cerca la experiencia, para luego analizarla desde una perspectiva hermenéutica. Y la escritura es fundamental, pues a través de ella se expresan y reflexionan las estructuras del fenómeno investigado, promoviendo un conocimiento empático o sensible que busca acercar al lector la vivencia descrita. Su enfoque integra la reflexión filosófica con la investigación empírica, creando un puente entre la teoría fenomenológica y su aplicación práctica en contextos educativos, como la salud y sociales. Seguidamente, Van Manen propone una serie de actividades metodológicas, que son, inicialmente, describir las experiencias personales, donde se recopilan relatos a través de entrevistas profundas y narrativas. Luego se reflexiona sobre las experiencias de estos relatos, donde se hace un análisis para captar un significado profundo y se identifican unas estructuras temáticas de esta experiencia. Y por último, se reescribe y se reformula continuamente a través de la escritura como herramienta de investigación y se refina un texto fenomenológico para enriquecer la comprensión. Abordaje metodológico. El proceso investigativo, según Van Manen, comprende recoger materiales experienciales a través de entrevistas u observación. Segundo, adoptar una actitud fenomenológica que recoja la experiencia sin prejuicios y desde la vivencia misma. Tercero, utilizar la reflexión y la escritura para interpretar los significados esenciales de esos fenómenos. Y por último, mantener un equilibrio entre análisis detallado y visión holística sobre las partes y el todo de la experiencia. La finalidad de este método es transformar la experiencia vivida en texto evocativo y reflexivo que permita a otros ver o comprender con más profundidad el fenómeno vivido o estudiado. Luego tenemos el cuadro comparativo que hace la síntesis de los tres autores con los siguientes aspectos. El primero, el enfoque principal. Husserl es una descripción rigurosa de la experiencia pura. Gadamer hace la interpretación hermenéutica del sentido y Van Manen habla de la experiencia vivida en la práctica cotidiana. Tenemos las técnicas clave. Husserl habla del epoge, Gadamer sobre la fusión de horizontes y Van Manen la escritura reflexiva. Luego tenemos el rol del investigador. Según Husserl, el observador neutral tras la epoge. Según Gadamer, participante activo del diálogo. Y según Van Manen, escritor, investigador reflexivo. Luego tenemos el tratamiento de prejuicios. Según Husserl, suspensión total. Según Gadamer, conocimiento y valoración. Y según Van Manen, integración reflexiva. En el aspecto de objetivo final, Husserl son las esencias universales. Gadamer es la comprensión contextual y Van Manen son los significados de la experiencia vivida.
Y en la validación de la información, Husserl toma la corroboración intersubjetiva, Gadamer el diálogo interpretativo y Van Manen la resonancia experiencial. A manera de resumen, podemos decir que existe una complementariedad entre los tres métodos, ya que no son mutuamente excluyentes, sino que pueden complementarse uno con otro según los objetivos específicos de la investigación y la naturaleza del fenómeno que se estudia. Existe también una riqueza interpretativa, ya que cada método aporta desde su perspectiva única elementos que enriquecen la comprensión de la experiencia humana desde diferentes ángulos filosóficos y metodológicos. Asimismo, existe una aplicación contextual, ya que la elección del método depende del contexto de la investigación, de los participantes y de los objetivos específicos del estudio fenomenológico. Muchas gracias.